la palabra, hermano, que está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. No tengo agüita en un sitio. Tienes con lente aquí ahora. Y dice Colosenses 2 del 1 al 5, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en este minuto, Señor. Y que donde se esté predicando tu palabra, Señor, tu poder sea manifestado, Padre. Gracias, Papá. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Si bien es cierto, la iglesia de Colosenses, hermano, era una buena iglesia. Una iglesia que estaba caminando conforme a la palabra del Señor. Pero Pablo lo que quiere expresar aquí, hermano, es que quiere que esa iglesia vaya madurando, vaya creciendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de crecimiento no estamos hablando de números, hermano. Estamos hablando de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento como cristianos, de nuestra madurez. El crecimiento de un árbol, hermano, es una buena analogía, ¿cierto?, para hablar de la madurez espiritual. Al igual que un árbol, un cristiano necesita tiempo, cuidados y exposición a los elementos que Dios ha puesto para madurar. Los cristianos deben pasar por etapas de desarrollo espiritual. En la infancia, cuando somos niños, ¿cierto?, cuando recién llegamos, dependemos de un guía y de los padres espirituales, o sea, de las personas más maduras que hay en la iglesia. Así como los niños dependen de sus padres, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú dejas a un niño solo? Se puede morir. Imagínatelo, ya voy a calentar el agua y prende el gas y da el gas antes y va y prende. Se puede morir, hermanos, un niño. Entonces un niño no puede estar solo. Así como un cristiano en sus inicios tampoco puede estar solo. A medida que va madurando, va dependiendo de Dios y de la iglesia. Va aprendiendo a resistir las pruebas y a dar frutos, como un árbol maduro. El árbol, ¿cierto?, cuando ya está crecido, ¿escucharon los vientos el día viernes fue? Sí, bien. Ese árbol que está firme no se mueve, porque ya está maduro. El mal tiempo no le afecta. Sí, caerán unas par de hojas, pero no les afecta, hermano. Entonces es muy similar a la vida del cristiano, porque tú y yo recibimos la semilla, ¿cierto?, que es la palabra de Dios, y luego echamos raíces para depender de Dios
y de la palabra de Dios. Esto es lo que muchos olvidan, hermano. No podemos decir, yo dependo de Dios. Pero ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en el día oramos a Dios? ¿Cuántas veces ayunamos para estar más cerca de Dios? Y a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto?, aparece el tronco, porque nos volvemos un poco más fuertes y resistentes a las pruebas de la vida. Después salen las ramificaciones, ¿cierto?, que son las áreas de servicio y testimonio que el cristiano maduro comparte con el mundo. Y luego vienen los frutos, que reflejan una vida transformada, una vida nueva, los buenos actos, un hombre sabio, una mujer sabia, que sabe tomar decisiones y que produce el crecimiento en su fe. Hemos hablado muchas veces, hermanos, del tema de la madurez espiritual. Pero la pregunta es, ¿nos importa madurar? Recuerdo que cuando tenía 30 y tantos años, hermano, para mí el tema de la madurez no era un tema. Tenía 30 años, hermano, y ya estaba viviendo con mi esposa, pero era un niño, irresponsable, bueno para carretear. Se ve feo eso, se ve muy feo, pero yo no lo veía feo, porque no veía, pues, hermano. Amén. Entonces, cuando el cristianismo, hermano, no hay crecimiento, no hay madurez, también se ve feo. Porque debemos crecer, debemos madurar. Y es un tema importantísimo, hermano, porque alguien que no crece, que no madura, afecta a todo su entorno. De forma negativa, obviamente. Amén. Porque es necesario que todos maduremos, ¿cierto? Amén. Y dice el texto, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo, hermano, estaba preocupado de que esta iglesia, Colosenses, una buena iglesia, siguiera creciendo, siguiera madurando. Porque, hermanos, la madurez en el cristianismo nunca se alcanza completa. Amén. Es decir, hasta tu último respiro, nuestro anhelo debe ser ir creciendo y madurando en el Señor. Porque aunque viviéramos una eternidad, hermano, nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Amén. Nunca vamos a terminar de entender toda la gloria de Dios, hermanos. Esta no era una iglesia inmadura, hermanos. Simplemente Pablo le está diciendo, ustedes están bien, pero igual necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir creciendo. Amén. Porque eso quería Dios por medio del apóstol Pablo. ¿Podrá alguien decir, yo alcancé la madurez completa en Cristo? Y ahora puedo andar como Heidi por los montes, feliz de la vida. Nadie, ni el apóstol Pablo, hermanos. Estamos hablando del apóstol Pablo, hermanos. No exaltando al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo pasó 3 años a solas con Dios. Y después tuvo 14 años aislado para estar con Dios. Y aún así él dice, esto yo no lo he alcanzado tampoco. Dice en Filipenses 3, del 10 al 14, dice, quiero conocer a Cristo. Voy a leer una nueva traducción viviente que es más, bueno, ustedes tienen la Reina Valera, porque alguien nos dijo, ¿cierto?, que la Reina Valera era la más fiel a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no es malo leer otras versiones, hermanos, que te ayudan a entender el texto. Amén. Ahora, la más fiel al texto real, al texto original, es la Biblia de las Américas.
Esa es la más parecida al texto original. Pero ¿por qué yo traigo otras traducciones, hermano? Para poder entenderlo mejor. Amén. Porque mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Perfección tiene que ver con madurez, Amén. ¿cierto? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Te fijas que ni el apóstol Pablo podía decir, yo ya alcancé todo? Vengan a mí a escucharme, pequeños saltamontes, porque yo les voy a enseñar. Pablo no hablaba así, ¿cierto? De hecho, él decía, y eso demuestra la madurez de Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Porque la madurez, ¿qué es lo que te muestra? Cuando tú vas creciendo en el Señor, cuando tú vas avanzando en el Señor, ¿te va diciendo que eres santo, 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 santo? No, te va mostrando cada vez más tu oscuridad, el pecado que hay en nosotros, y cuán arraigado está en nosotros que solo Cristo, hermano, por medio de su sacrificio en la cruz, nos pudo limpiar. Amén. Pero a veces creemos, hermano, que en un año podemos alcanzar toda la madurez y ahora estamos listos para conquistar el mundo. Deja que Cristo te conquiste a ti primero. Amén. Con la verdad, con la realidad de nuestro ser. Pero Pablo, hermano, y aquí tú te das cuenta que el tema de la madurez es un tema muy importante. Porque Pablo a la mayoría de las iglesias les habló de la madurez. De cómo iban creciendo, cómo iban avanzando en esta carrera, porque es una carrera, hermanos. Pablo entendía muy bien lo que significa ser hijo de Dios, ser un escogido de Dios. Y eso te demuestra a ti, hermano, me demuestra a mí, que esta carrera es segura. Pero si nosotros andamos pensando en otras cosas, si no nos preocupamos, no nos concentramos en lo importante de nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Serle fiel a Cristo. Amén. Más que a cualquiera. Porque Él te compró. Él te compró a precio de sangre. Amén. En el libro de Hebreos, hermano, aunque Hebreos no lo escribió Pablo, también hay una exhortación. Hebreos 5 del 11 al 14, hermanos. Aunque esta es una advertencia, ¿cierto?, en contra de la apostasía, creo yo que también es una advertencia en contra de la niñez espiritual. A un niño, hermano, tú tienes que darle todo. Pero a alguien maduro, alguien que ha crecido, él sabe que tiene que dar todo, Amén. sin esperar nada. Así es, Señor. Y eso es totalmente radical para lo que nos enseñaron en el mundo.
para lo que nos enseñaron en el colegio. Porque esto ya no se trata de ti, hermana o hermano. Se trata del Señor. Y el Señor quiere que tú madures, quiere que crezca, quiere que yo crezca, quiere que yo madure en Él. Amén, Señor. Y dice Hebreos 5, del 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te fijas lo que está diciendo Hebreos? Debemos alcanzar la madurez y tener los sentidos ejercitados. Es decir, hermano, nosotros, mira, la parábola del sembrador habla del árbol que no tiene raíz. Habla de aquel que fue engañado con las riquezas. Habla de aquel que no fue capaz de pasar las pruebas. Y si no fue capaz de pasar las pruebas que hizo, se apartó del Señor. Por eso este texto hebreo habla de la apostasía. Porque el peligro de la inmadurez es que tú te vuelvas al mundo. Amén. Y que dejes al Señor. Así es, Señor. Y esto no se da de la noche a la mañana, hermano. Esto es algo que empieza con la tibieza espiritual, con dejar de orar, con dejar de leer la Biblia, con dejar de venir a la iglesia. Entonces, hermano, la madurez es necesaria. A alguien maduro tú no necesitas decirle ven a la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que venir a la iglesia. A alguien maduro tú no tienes que decirle lee la Biblia, porque el Espíritu Santo lo guía a leer la Biblia. Amén. Lo guía a orar. Cuando está en aflicción, hermano, cuando alguien maduro está en aflicción, ¿qué es lo que hace? Le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me tienes aquí, Señor? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu escogido, se empieza a quejar. En vez de decirle al Señor, el verdadero escogido le dice: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de este sufrimiento? Porque el cristiano no sufre por sufrir, no está en aflicción por estar en aflicción. Amén. Hay una razón. Y cuando tú eres maduro, tú buscas esa razón y la entiendes. Y no nos quejamos. O tal marido que me diste. Todo tiene un sentido para Dios. Esa es una de las cosas que entiende alguien maduro, hermano. Que en la vida nada ocurre porque tiene que ocurrir simplemente. Amén. Lo que le ocurrió a José, hermano, le ocurrió simplemente porque se le ocurrió nomás. No, todo tenía un plan. Amén. Y tú tienes que llegar al minuto de decir, esto es lo que quiere Dios. Como José dijo, Dios me hizo pasar por este valle de sombra y de muerte para poder un día salvar a su pueblo. Pero alguien inmaduro habría dicho, pero Señor, ¿por qué me diste estos hermanos? ¿Sí o no? Todo tiene sentido, hermanos. Alguien maduro entiende que cada cosa que el Señor nos haga vivir, y no estoy justificando el pecado, hermano, porque aún en el pecado Dios le da un sentido.
para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Amén. Entonces, la parábola del sembrador habla de aquellos que son inmaduros en el fondo, que no son capaces de soportar las pruebas, que no son capaces de soportar el dolor, el sufrimiento, siendo que Cristo, hermano, el cual es nuestro Maestro, sufrió sin haber pecado. A veces tenemos esa mala imagen del cristianismo, en que el cristiano no debe sufrir. Pero si Dios te quiere perfeccionar, vamos a tener que sufrir. Amén. ¿Cuánto entienden eso, hermano? Alguien maduro lo entiende. Así es. Y no se anda quejando por los rincones, diciendo, usted, Señor, ¿por qué me diste esta familia? ¿Por qué no me diste una familia más santa? No, es porque Dios quiere usarte allí para que aquellos que están lejos de Dios puedan oír de Dios, puedan ver a Dios en tu vida y ser transformados, seamos transformados. Amén. Entonces aquel que es inmaduro, Dios lo aprieta un poquito y se queja. En vez de decir, Señor, amén, tú me tienes aquí. ¿Es así o no, hermano? Amén. ¿Es así o no que aquellos que son inmaduros en poquito tiempo se apartan del Señor? ¿O ya no quieren estar con el Señor? Claro, cuando todas las cosas funcionan bien, cuando tu familia es casi perfecta, tienes buenos hijos, buen esposo, todos quieren seguir al Señor allí. Pero la madurez es probada cuando ocurre todo lo contrario. Cuando tu familia parece que odia que tú seas cristiano. No quieres seguir a Jesús. Y tú dices, pero la agarraron conmigo. No, si no es contigo. Es con Él. Amén. Es con Él que no quieren estar. Como tú y yo un día no queríamos estar con Jesús. Así es, Señor. Amén. Pero el maduro lo entiende así. Es con Él que no quieren estar. Pero el inmaduro, que es egocéntrico, esto lo agarraron conmigo. ¿Qué le hice yo? No es contigo, es con Él. Amén. En 1 Corintios, hermanos, 3, del 1 al 9, Pablo le habla a esta iglesia. De hecho, este libro, Corintios, hermanos, lo que más trata es la inmadurez. Alguien inmaduro no ama, hermanos. Alguien inmaduro, ¿sabe lo que anda haciendo? Provocando divisiones, haciendo pelambres. Hoy diciendo, esa hermana él predica mejor que el otro. Hoy esa hermana es más simpática, como que se siente que es del Señor ella. Pero la otra no. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 9, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pablo habla como hombre, como diciendo, como el mundo, de manera despectiva, hermano. ¿Por qué? Porque esta iglesia ya debería haber estado madurando, pues, hermano. La iglesia de Corinto. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento. No hace mucho tiempo atrás, hermano, había en la iglesia del Nuevo Pacto había una hermana que escuchaba al pastor Marcelo y no escuchaba mis predicaciones. Díganme ustedes, ¿eso es madurez? No, porque eso produce división. Cuando tú dices, no, yo soy del pastor Marcelo, no, yo soy del pastor Héctor. Hermano, los dos lo que buscábamos era exaltar el nombre de Jesús. Y sí, teníamos diferencias, pero éramos hombres de Dios. Pero cuando tú eres inmaduro y el pastor tiene una diferencia contigo y no eres capaz de irlo a enfrentar en el amor del Señor, tú eres un inmaduro. Tú no vas a crecer. Porque muchas veces esas mismas diferencias las produce Dios. ¿Para qué? Para crecer, para madurar. Pero si tú tratas de evitar la pelea, tratas de evitar la discusión, hermanos, y te vas a otra iglesia, después cuando haya alguien que tenga otra opinión distinta a la tuya, ¿qué va a ocurrir nuevamente? Me voy a otra iglesia. Ya, nos vamos a otra iglesia, de nuevo. Porque, hermano, en la iglesia siempre te vas a encontrar con gente que tiene opiniones distintas. Amén. Pero debes entender que cuando eso ocurre en la iglesia del Señor, es para que maduremos, es para que crezcamos, para que seamos edificados en el Señor. Y no para decir, ay, no creo lo que cree ese hombre, no creo lo que cree esa mujer. Hermano, nosotros, tú y yo, debemos tener una misma mente, un mismo sentir, un mismo corazón con respecto a las cosas más importantes de Dios. Claro, y si tú tienes diferencias doctrinales, hermano, a Dios no le interesan las diferencias doctrinales, a Dios le interesa que su iglesia se ame. Amén. Que su iglesia esté unida. Así es. Cuando hay diferencias, hay que tratarlas de arreglar simplemente. Amén. Si mientras nadie diga, oye, no, Jesucristo no es el único camino, la verdad y la vida, está todo bien. Todo lo podemos solucionar. Pero si viene alguien y te dice, no, el camino a Dios es por obras. Esas son diferencias importantes. Amén. Entonces Pablo, hermano, no fue a la única iglesia que le habló de ser maduros. A la iglesia de Corinto, de Éfeso, porque eran niños. Amén. Dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esto tú tienes que aplicarlo en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo. Porque cuando éramos niños espirituales, a veces peleábamos con los colegas. Pero ahora que somos maduros, ¿podríamos andar peleando con los colegas? ¿Agarrándonos del moño? No, porque somos maduros. Y entendemos cómo es la carne en el ser humano, ¿cierto? Y cómo es la carne, a la carne le encanta pelear. A la carne le encanta la división. A la carne le encanta llevarse la gallina. Amén. No le gusta perder. Pero alguien maduro entiende que para ganar tenemos que perder. Amén. El problema es que todos quieren ganar. Nadie quiere perder. Entonces son niños espirituales. Amén.
En Gálatas 1, del 6 al 10 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trata de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La madurez te va a llevar a agradar a Dios. Eso estaba en Gálatas, hermano, 1, 6, 10. No lo busqué, hermano, porque si no vamos a terminar a las 3 de aquí. Yo estoy dispuesto, hermano. No sé ustedes. De esto está hablando el apóstol Pablo, hermano, de la madurez de sus hermanos, cuando él les dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, alguien maduro es alguien sabio, es alguien que tiene conocimiento del Señor. Pero no solo habló de esto a la iglesia de Colosas, ¿cierto?, sino también a las otras iglesias. ¿Por qué? Porque es importante la madurez, hermano. Es muy importante. Como les decía, la parábola del sembrador nos habla de aquellos que estuvieron un día en el camino del Señor, pero que con el tiempo se apartaron. ¿Por qué? Porque no tenían raíz, es decir, porque no estaban sujetos a Cristo, ni dependían de Él completamente, porque no resistieron el dolor de las pruebas, ni la tentación de las riquezas por sus fuerzas, porque creían que sus fuerzas venían de ellos, y no del Señor o de la palabra del Señor. Pero la dependencia y saber que las fuerzas vienen del Señor es parte de nuestra madurez. Podríamos decir que la gente se aparta porque no maduran en la fe. La gran mayoría se aparta por eso, hermano. Porque no maduran en la fe. Llegan a cierto punto y quedan allí estancados. Y no avanzan. La vida cristiana, hermanos, es un constante movimiento hacia adelante y nunca hacia atrás. No maduran en la fe, no crecen en el conocimiento del Señor por medio del Espíritu Santo, el cual nos lleva a toda verdad por medio de su palabra. La madurez, hermano, es un tema importante, porque si no maduramos, de seguro un día dejaremos de perseverar y nos apartaremos para volvernos al mundo o a un evangelio acomodado a nuestras necesidades. Es decir, hermanos, no todos se van de la iglesia, sino que se van a otras iglesias, donde pueden escuchar un evangelio más liviano, más acomodado, a tu gusto. Es decir, un evangelio a la carta. Como niños mal criados. Un evangelio que se acomoda a nuestras necesidades. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo una y otra vez tocó este tema, para que sus hermanos alcanzaran la salvación y sus ojos fueran abiertos a los tesoros de nuestro Señor Jesucristo y anhelaran la madurez de conocer a Jesús y todas sus maravillas o sus maravillosos tesoros escondidos para el mundo, pero abiertos para los que se han arrepentido y vuelto al Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que la Biblia es un tesoro? ¿Un tesoro escondido? ¿Cuántas cosas de la Biblia has descubierto? Que tú pensabas que la vida cristiana era de otra manera, que era otra cosa. A nosotros nos enseñaron que desde niño, nos enseñaron desde niño que la vida cristiana o los hombres de Dios eran hombres que vivían apartados de Dios, o sea, apartados del mundo. Así como la Iglesia Católica.
Pero Cristo nos enseña otra cosa. Él nos enseña que nosotros tenemos que estar en medio del mundo Amén. para que vean la luz de Cristo por medio de nosotros. ¿No fue eso lo que nos enseñó Jesús? Nosotros creíamos que el hombre de Dios era solo aquel que era como Juan, el Bautista. Y sí, él era un hombre de Dios. Y no es malo apartarse. Pero Dios te aparta para luego ponerte en medio del mundo. Pablo igual estuvo apartado. ¿Pero para qué? Para estar en medio del mundo. Amén. ¿Y qué le hizo el mundo a Pablo? Lo mismo que le hizo a Jesús. Lo persiguió, lo maltrató. Pero Pablo era maduro. ¿Alguien inmaduro habría soportado todo lo que soportó el apóstol Pablo? No. A la primera, hermano, como lo hizo Juan Marcos. En la primera salida que tuvo con el apóstol Pablo, se vino antes, porque tuvo miedo. Era inmaduro. Pero no por eso Pablo lo desechó. Sí, se enojó con él. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos lo que más nos gusta es la fidelidad, ¿cierto? Sí. Es decir, que si alguien te dice, oye, yo voy a ir contigo en todas, y en la primera de cambio se va, como cristianos eso nos duele, ¿cierto? No nos da lo mismo como el mundo. Amén. Y se enojó tanto que cuando iba a salir con... ya se me fue el nombre. Pero iba a salir con otro seguidor de Jesús, hermanos, y Pablo le dijo, sí, pero yo no quiero ir con Juan Marcos. Es que llevémoslo. Bernabé era, justamente. Es que yo lo quiero llevar. No, porque nos dejó botados. Ya, entonces Bernabé le dijo, entonces ándate tú por tu camino, Pablo, y yo voy por otro camino con Juan Marcos. Pero eso sirvió no para dividir la iglesia, para que creciera la iglesia. Amén. Pero Juan Marcos después nunca más los abandonó. Por eso tenemos el libro de Marcos. Amén. Esa es madurez, pues, hermano. Que en medio de la aflicción, claro, sí podemos caernos una vez, podemos equivocarnos, pero 2 veces, 3 veces, 4 veces. Inmadurez total, pues, hermano. Un niño puede equivocarse miles de veces y pedirte perdón y pedirte disculpas porque es un niño. Pero alguien grande, hermano, que se equivoca 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y te pide disculpas, es un leseo. Las relaciones no son un juego, hermanos. Cuando yo pido perdón, cuando somos cristianos y pedimos perdón, es porque yo le estoy diciendo a la otra persona, yo nunca más voy a volver a hacer eso. Amén. Y lo decimos con seguridad porque ahora sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y Él nos da el poder para vencer el pecado, hermano. Él nos da el poder para no dañar a las personas que antes habíamos dañado. Amén. Eso es madurez. ¿Por qué Pablo le habla tanto de la madurez? Porque Pablo quería que ellos estuvieran unidos. La gente inmadura no permanece unida. Amén. Constantemente va y viene, va y viene. Pero el que es maduro, permanece. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Estoy leyendo el versículo 2, hermano, de Colosenses, del texto principal. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Entendemos quién es Jesús? ¿Realmente le conocemos? ¿Le reconocemos como el hombre más sabio de la tierra? Porque yo conozco muchos cristianos, hermanos, que prefieren ver
escuchar a Salomón que escuchar a Jesús. Y Jesús fue claro en eso. Él es más que Salomón. Amén. Mucho más que Salomón. Cuando no hay madurez, hermano, este texto que leí al principio, de Hebreos 1, del 1 al 4, en la adoración, no tenemos idea qué significa este texto. Dios, habiendo hablado muchas veces, en Hebreos 1, del 1 al 4, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, Jesús no se compara a los ángeles. Y Dios lo exaltó, hermanos. Y Dios, por medio de Jesús, hizo todo lo que tú ves. Amén, Señor. Él es la imagen. Él es la imagen de Dios. Amén. Sí, Jesús es nuestro amigo, pero no olvides que Él es la imagen de Dios. La imagen perfecta de Dios. Amén. Entonces, cuando tú entiendes este texto, ¿qué vaya a andar produciendo divisiones? Amén. ¿Quién es el que guía a la iglesia, hermanos? ¿Podrá un pastor solo guiarla? No, si no fuera por su palabra, si no fuera por el conocimiento y la sabiduría de Dios, ningún pastor podría guiar una iglesia. Amén. Hebreos 2 del 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? ¿Israel? No. La descendencia de Abraham son aquellos que creen en Dios, en Jesucristo. Amén. Así es. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Pero si tú no crees en Jesús, tú no eres descendiente de Abraham. Esto es para los judíos, que creen que porque tienen sangre judía, apellido judío, son descendientes de Abraham. No. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La del corazón, no la física. Amén. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué es expiar, hermano? Eliminar la culpa de nuestros pecados. Amén. Entonces, el inmaduro batalla todo el tiempo con el pecado, pero el maduro vence el pecado. ¿Por qué? Porque Él es fuerte, porque Jesús nos socorre, porque Jesús nos ayuda en medio de la tentación. Si esto es lo que el diablo no puede entender, hermanos. Cuando tú tomas una mala decisión, el diablo dice, aquí lo tengo a este.
Pero ¿sabes lo que hace el cristiano? Se aferra más a Dios. Cuando está en medio de la aflicción, ya sea por tu pecado o ya sea porque Dios decidió ponerte a prueba. Lo que haces tú, si eres maduro, es aferrarte más a Dios, es aferrarte más a su palabra, es orar más, es buscar más de Dios. Es decir, al final el diablo, lo que él cree que te va a llevar lejos de Dios, te acerca a Dios. Amén. Porque él no entiende, hermano, que el cristiano tiene una dependencia total. Amén. Total de nuestro Señor. Total de su palabra, total de la iglesia, hermanos. Pero el que es inmaduro no entiende esto. Al inmaduro, no, esta prueba yo no la soporto. ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió ir a la iglesia? ¿De qué me sirvió sacrificarme por Dios? Nadie se sacrifica por Dios. Amén. Así es. Recuerdo a alguien que dijo, yo he hecho todo esto por ustedes. Hermano, jamás un pastor puede decir eso a la iglesia, porque todo lo que hace el pastor es Dios por medio de él. Amén. No yo, dice Pablo, sino que él. Amén. Así es, Señor. Pero el inmaduro se cree el cuento. Yo soy el que guío esta iglesia. Con mis fuerzas yo la sostengo. Con mi sabiduría yo la levanto. Qué torpe, inmaduro. Alguien maduro sabe que la iglesia, hermano, la iglesia es sostenida por Él y su palabra. Amén. Mientras nos sujetemos a Él y su palabra, yo te aseguro que esta iglesia va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Amén. Aunque sea con 1, con 2, con 100, con 200, no sé. Pero el Señor lo sabe. Amén. Así es. Lo importante es que en nuestra madurez entendamos que el que sostiene el cuerpo es Cristo, porque Él es la cabeza. Amén. Así es. Y la autoridad de la iglesia no es el pastor. La autoridad de la iglesia es la Biblia. Amén. Sí, obviamente honramos a los pastores, ¿cierto? Amén. Pero cuando tenemos duda de algo, ¿a quién le preguntamos? ¿A la palabra de Dios? Si no somos una iglesia católica más, hermano, que tiene como autoridad al Papa, y él dice lo que está bien y lo que está mal. Y eso está muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. Con respecto a su iglesia, Amén. a su verdadera iglesia. Esa iglesia que el sufrimiento lo atrae a Dios. Amén, Señor. Hebreos 4 del 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el inmaduro cree que no puede acercarse a Dios porque está siendo tentado y tiene deseos de pecar. Pero lo que dice este texto es que es por gracia, hermanos. Entendemos que Dios nos salvó por la gracia, no por lo que yo haga o deje de hacer. Entonces, cuando tú entiendes la gracia, tú no tienes problema en orar a Dios, tú no tienes problema en volver a buscar a Dios. Porque sabes que Él está con sus brazos abiertos para recibirte, porque Él mismo pagó ya por tus pecados. Y aquí claramente nos damos cuenta, hermano, que la madurez tiene que ver con la santidad. Alguien que es maduro vive en santidad y no vive en pecado. No practica el pecado. Amén. Pero tiene que ver también con el amor hacia los demás. Muchas veces nos vamos por el camino de la santidad, pero dejamos de lado el camino del amor. Como diciendo, yo no. Bueno, si ellos quieren pecar, que pequen. A mí me da lo mismo. No nos puede dar lo mismo porque nosotros somos un cuerpo.
Amén. Y si yo me pego en un martillazo en mi dedo, me va a doler todo el cuerpo. Así es, Señor. Amén. Entonces, la madurez también tiene que ver con el amor. El verdadero amor, ese amor que está en 1 Corintios capítulo 13, hermano. Amén. Porque aunque no sepamos toda la Biblia, hermano, si no amamos a nuestros hermanos, si no nos preocupamos por nuestros hermanos, ¿de qué amor estamos hablando? Es decir, ¿tú te hiciste sabio porque quieres ser admirado? ¿O tú te hiciste sabio porque quieres atraer a tus hermanos al entendimiento, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Dice voy a leer todo el 3, hermano, porque dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Es decir, hermano, cuando a un hermano le va bien, el cristiano no tiene envidia. Amén. Se alegra. Sí. Se alegra de que al otro le está yendo bien. Amén, No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, hermanos, se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Es entonces, ¿cuándo? Entonces cuando tú madures, cuando tú crezcas, cuando tú entiendas la palabra del Señor, conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Eso es lo que quiere Cristo. Amén. Eso es lo que Pablo le quiere transmitir a la iglesia de Colosenses. Que avancen, que crezcan ¿en qué? En el amor Amén. hacia los demás, en la paciencia, en la benignidad, hermanos. Que cuando un hermano falta a la iglesia, bótale, hermano pecador. Güey, si le pasó algo, si se enfermó, ¿por qué no lo llamamos primero? Ustedes me dirán muchas veces, el pastor, usted nunca me ha llamado, pero mi esposa lo llama. Porque yo le digo que lo llame. Amén. Porque estamos preocupados de la iglesia igual. Así es, Señor. Y como dice la palabra, hermano, tenemos que ser benignos. Amén. Muchas veces, hermano, por nuestra mente pasan cosas, déjalas pasar. Y que se quede lo bueno, lo santo, Amén. para que así nuestros hermanos puedan avanzar y crecer. Amén. La madurez, hermano, es una responsabilidad personal de cada uno. Así es, Señor. Pero como pastor, nosotros también tenemos que tomar la iniciativa en eso. Ser hombres maduros. Yo no podría decirle, hermano, el domingo no voy a poder hacer culto porque tengo que trabajar.
¿Qué demostraría eso del pastor? Inmadurez. No tener claro quién es el que lo sostiene. Amén. Porque si alguien a mí me dice, oye, tienes que trabajar el domingo, yo no trabajo el domingo. Porque es el día del Señor. Pero alguien inmaduro, puta, me tocó trabajar, pastor. Amén, hermano. Después otro domingo, puta, de nuevo me tocó trabajar. Inmaduro, pues, hermano, como un niño. Amén. Si el día del Señor es el día del Señor. Amén. Y a veces cuesta esto. A veces Dios te va a probar. Amén. Va a probar tu fidelidad con Él. Tu madurez. Claramente, hermano, la madurez es un tema importantísimo en nuestra vida. Pero, ¿qué significa realmente la madurez? ¿Entendemos realmente lo que significa ser alguien maduro? A lo mejor si dijéramos lo que no significa la madurez, podemos entender mejor lo que es la madurez. Por ejemplo, la madurez no es ¿cuántos años llevas en la iglesia? Podemos llevar 20, 30 años en la iglesia y no ser maduros. Ser personas inmaduras. La madurez cristiana no es un proceso de envejecimiento, hermanos. Las canas y la madurez espiritual, dice un pastor, no están necesariamente ligadas. Porque estamos envejeciendo, no debemos concluir que necesariamente estamos siendo o estamos progresando en madurez. Las canas pueden ocultar a una persona cuyas reacciones ante las personas y las circunstancias son todo menos maduras. El crecimiento espiritual no se mide por el calendario, hermano, y puede continuar hasta nuestra muerte o hasta que vuelva el Señor. Como lo que decíamos al principio, la madurez no se alcanza aquí. Completa, es decir, ahora estoy listo, Señor. No, siempre va a haber algo que tú no entiendes. Amén. Y que el Señor te puede revelar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque llevamos a veces muchos años en la iglesia y creemos que ya no hay nada más que aprender, nada más que madurar, nada más en que crecer, hermano. Qué error más grande, hermano, si este libro está lleno de tesoros. Amén, Señor. Escondidos para el mundo, pero abiertos para el que creen. Amén. Así es, Señor. La madurez espiritual, hermano, no es instantánea, ni tampoco es definitiva. Es decir, hermano, este es un proceso en el que vamos caminando y terminará allá en el cielo. Amén, Señor. Con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amado. ¿Qué sentido, hermano, tendría la exhortación de Hebreos 6 que dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Es decir, hermanos, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que madurar. Recuerdo un tiempo con mi esposa pensábamos y decíamos: ¿habrá algo nuevo que aprender? Esa es nuestra carne, Amén. esa es nuestra inmadurez. Así es, Señor. Porque siempre hay algo nuevo que aprender. Amén. No sé cómo lo hace Dios, hermano, pero Él como que siempre renueva la palabra Amén. y pega justo en el clavo. Así es. Y tú dices: amén. Tiene razón mi Señor. Él siempre hace las cosas nuevas. Amén. Puede ser una palabra que tú has escuchado ya hace tiempo y viene de nuevo. Tú no puedes decir otra vez con la misma palabra, porque el Señor de alguna otra manera te va a hablar Así es. de otra parte de tu vida que tienes que santificar, Amén. porque tenemos que santificarnos, hermano. El hombre y mujer madura entiende que debemos santificarnos como hijos de Dios y no vivir de la manera que nosotros queramos vivir, porque le pertenecemos a Él.
Amén. ¿Ustedes creen que la iglesia de Colosas no tenía tentaciones? ¿No luchaba en contra del pecado personal y del pecado como iglesia? De seguro que sí, hermanos. Sí. Los ojos del diablo están sobre los hijos de Dios y no sobre los del mundo. Amén. Pero ahí está nuestro Señor, hermano, yendo adelante. Para que cada lucha que tú tengas salgas victorioso. Puedas vencer y puedas madurar y puedas avanzar. Podamos avanzar. Así es, Señor. Porque esto es algo de todo el cuerpo, hermano. ¿Ustedes creen que Dios quiere que el pastor nomás crezca o la pastora crezca? ¿O algunos hermanos nomás? Cuando levantamos liderazgos, hermano, para Dios todos somos uno. Amén. Y todos necesitamos madurar, todos necesitamos avanzar. Así es. Nadie es menos importante aquí en la iglesia, hermanos. Amén. Así es. Así lo entendemos, así lo entiende el cristiano maduro. Pero el inmaduro, no, yo soy importante. Sin mí esta iglesia no funciona. Ese es un inmaduro. No entiende quién es Jesús. Amén. Así es, Señor. Amén. Jesús, hermano, fue el que calmó la tempestad Amén. en medio del mar. Pablo está batallando, hermano, en oración por esa iglesia. Y todos debemos batallar en oración por nuestra iglesia. Amén, Señor. Porque todos debemos amar esta iglesia. Amén. Porque es la iglesia en la que el Señor te puso. Tú puedes decir, no, yo escogí esa iglesia. No, tú no la escogiste. Él nos dio esta iglesia Amén, Señor. para que maduremos, para que avancemos. En Efesios 4, del 11 al 14 dice, perdón, me salté un texto. En Juan 13, 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. ¿Y qué tiene de nuevo eso? Nada. Lo nuevo viene aquí. Tal como yo los he amado. Amén. Ustedes deben amarse unos a otros. ¿Cómo nos amó Jesús? Descartando así, no, este hermano pecó, eliminado. Este también eliminado. Ah, no, este sí, este vive en santidad. Este sí es un hermano de verdad. No, Él nos amó. Nos amó sin condición. Amén. Y dio su vida por nosotros. Así debemos amar a nuestros hermanos. Sin condición. Amén, Señor. Que vengan a la iglesia, hermano, no es una condición. Amén. Es la manifestación de tu madurez. Amén. Es la manifestación del amor que tú tienes por los que estamos aquí. Amén, Señor. Esto no existe en el mundo, hermanos. Amén. En el mundo tú te equivocas y eliminado. Fuera, tú no sirves. Aquí en Cristo no. Aquí en Cristo el Señor siempre nos da nuevas oportunidades Amén. Sí. de volver a la madurez, de avanzar, crecer para la gloria de nuestro Dios. En Efesios 4, del 11 al 14 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, hasta que todos lleguemos y alcancemos la madurez. Es decir, siempre estamos buscando ser mejores para nuestro Señor. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Alguien maduro, hermano, no es engañado por el falso profeta.
Y eso es lo que busca la iglesia. Amén. Eso es lo que buscamos por medio de los apóstoles, los profetas, por medio de la enseñanza de la palabra. Que no venga cualquiera y te diga, Jesús dijo esto y no lo haya dicho. Amén. Que tú sepas y entiendas quién es Jesús. Amén. Pablo no solo estaba preocupado, hermano, porque sus hermanos fueran fortalecidos interiormente, sino que también estaba preocupado porque se mantuvieran unidos en el amor. Amén. En el amor del mundo, no, en el amor del Señor. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, si hay algo en lo que debemos tomarnos tiempo, es entender al Señor. Es en leer su palabra. Hermano, por medio de la palabra, Dios te revela que tú debes amar a tus hermanos. Por medio de la palabra, Dios te revela que tú debes caminar en santidad. Amén. No es por medio de una película. No es por medio de una canción. La canción y la película te pueden ayudar, pero se te va a revelar cuando tú leas en la palabra de Dios que debemos caminar en santidad, que debemos caminar en amor. Si tú te fijas en la película La Pasión de Cristo, nos muestra una sola cosa: el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero no muestra que Cristo estaba reconciliando a aquellos que Él llama con su Padre. Amén. Que es lo más importante. Estar bien con Dios. Ser aceptado por Dios. Amén. Efesios 4, el 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, hermano, un cristiano que vive aislado nunca va a madurar, nunca va a crecer. Amén. Ustedes me necesitan y yo los necesito a ustedes. Amén. Así vive la iglesia de Cristo. Amén. Maduro, hermano. Pero eso no se adquiere, hermano, por los años. Es por medio de la relación con nuestro Dios, con la iglesia. Dice un teólogo, dice el entendimiento que adquirimos uno del otro, la responsabilidad mutua, la sabiduría colectiva que es generada en el contexto de la iglesia local, todo eso contribuye a realzar nuestro crecimiento en la piedad y en el entendimiento en una forma que nunca podría ser lograda si nos aventuramos a seguir por nuestro propio camino. Nunca, dice él, nunca ha sido ni será el diseño de Dios para ti, que persigas su relación con Él separado de los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. Eso no solo es antibíblico, sino que es arrogante. Es decir, yo no les puedo decir, hermano, no, hermano, si ustedes no quieren alcanzar la madurez, es su problema. No. Esto lo vamos a adquirir juntos. Amén. Sí es. Esto se va a ir dando con el tiempo. Amén. Un dedo, hermano, es solo eficaz cuando está unido en una mano. Un ojo puede ver solo si se encuentra encajado en una cabeza. Un pie solo puede ser bueno para moverse si está pegado a un cuerpo. ¿De qué sirve un pie solo? Si no tiene la pierna. Sí.
¿Y si la pierna no tiene el tronco? ¿Y si el tronco no tiene la cabeza? ¿Podrá avanzar un pie así? No, ¿verdad? 1 Corintios 12, el 14 al 26 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? O sea, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el amor que Dios busca en su iglesia. Ese es el tipo de madurez que Cristo busca en nuestra iglesia, hermano. Y no solo la busca, Él la exige. Porque Él dio la vida por su iglesia. No podemos decir, no, los inmaduros, por favor, no vengan más a la iglesia. Porque son los más necesarios. Porque ¿de qué serviría un maduro si no hay inmaduros? ¿Quién le va a enseñar al inmaduro? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién le va a tener la paciencia? ¿Te fijas cómo el reino de los cielos pareciera que fuera al revés? A veces los que nos creemos más necesarios, Dios dice, no, los más importantes son los más pequeños. Porque ellos aún no han sido salvados, a lo mejor. Amemos nuestra iglesia, hermano. Amémonos entre nosotros. Dejemos de quejarnos. Dejemos la carnalidad y ayudémonos mutuamente. Pidamos ayuda si necesitamos ayuda. Acerquémonos a los más maduros. Y los más maduros, acerquémonos a los que no han crecido, para que crezcan. Y para que un día estemos junto a nuestro Señor Jesucristo. Todos glorificando al único y sabio Dios. Todos glorificando al Hijo de Dios. Aquel que merece toda la gloria, toda la honra, hermano. Hermano, porque te digo una cosa, cuando alguien se va de la iglesia, eso no glorifica al Señor. Paciencia, hermano. Tengámonos paciencia y amor. Que el Señor les bendiga. Oremos para terminar, para que luego adoremos a nuestro Señor. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Señor, algo que solo tú nos puedes dar, que es el verdadero amor, Señor. Ese amor que no se cansa, ese amor que lucha hasta el final, Señor. Ponlo en cada uno de nosotros, Padre. Te lo ruego todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Adoremos a Jesús.
invitarte que con tu mismo corazón y en unidad